Buenas noches, en 5 minutos empezamos, por favor.
Muy buenas noches a todos. José Pérez está compartiendo pantalla. Buenas noches. Bueno, lamentablemente. José Buenas Pérez. noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal su domingo? Buenas noches, licenciado. Muy bien, Buenas licenciado. noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Qué tal su domingo? Maite, ¿qué tal tu domingo? Mi domingo ha estado muy alegre. Qué bueno. Denis, ¿qué tal tu domingo? Bien, todo tranquilo, descansando, licenciado. Qué bueno, me alegra mucho. Primero, gracias a todos los que están presentes. Sé que a veces es más complicado tener una clase domingo, porque domingo quisiéramos estar descansando, viendo una película, comiendo algo, pero qué mejor que poder aprender algo. Como siempre vamos a empezar con un repaso de la última clase. Y la última clase habíamos visto lo que son la gestión de conflictos. Habíamos hablado de, primero, saber identificar los conflictos. Habíamos hablado de que hay conflictos interpersonales e intrapersonales. También habíamos hablado de que existen conflictos grupales, conflictos organizacionales y conflictos interculturales. Algunas de las causas comunes de los conflictos habíamos dicho que son los problemas de comunicación, diferencias de personalidad, intereses contrapuestos, falta de claridad en los roles, diferencias culturales, factores emocionales, factores estructurales. Y habíamos dicho que como líderes tenemos que tener la capacidad de identificar qué tipo de conflicto tenemos para poder gestionar e intervenir en el conflicto necesario utilizando las herramientas más adecuadas para poder mediar, gestionar, facilitar, etcétera. Luego habíamos hablado de las estrategias de resolución de conflictos. Habíamos hablado de negociación colaborativa, negociación distributiva, habíamos hablado de la mediación, del arbitraje, de la facilitación. A lo largo de la clase hemos ido explicando cuál es el modo de actuar de cada uno, que era la medición, que era la mediación, que era el arbitraje, etc. Luego hemos hablado de qué es necesario para tener una efectiva resolución de conflictos. Habíamos hablado que algo que es muy importante es la comunicación efectiva, y para tener una comunicación efectiva era necesario tener una escucha activa, una clarificación y parafraseo, que era volver a preguntar las cosas para que queden claro, que no haya opción a decir que no me han entendido mal, etcétera. Una expresión asertiva, una gestión de emociones, tenía que haber un lenguaje corporal abierto. Ahí habíamos dicho que no podemos estar con los brazos cruzados, con el ceño fruncido, con una mirada acusante, sino estar abiertos, usar bien el lenguaje corporal. Luego, usar preguntas abiertas, jamás preguntas cerradas. ¿Qué eran las preguntas cerradas? Las preguntas que tienen una respuesta de sí o no. Nosotros vamos a tener unas preguntas que puedan llevar al desarrollo, que puedan desarrollar en la respuesta. Habíamos hablado del reconocimiento y la validación, aceptar y reconocer las cosas que están hablando, que si bien no estoy de acuerdo contigo, pero comprendo que en ese momento dado has sentido algo, has dicho algo, y lo que estás diciendo es importante para ti. Esto es base de la empatía. También habíamos hablado de las simulaciones, los role-playing para la resolución de conflictos. Era tener el conflicto, digamos, en una forma controlada, en un ambiente controlado a través de una teatralización. Y para esto, ¿qué teníamos que hacer? Tener escenarios realistas, teníamos que tener una asignación de roles, un desarrollo de estrategias, que las personas generen las estrategias para que puedan ver diferentes soluciones al problema que estamos teniendo. Luego habíamos hablado de la retroalimentación constructiva, habíamos hablado que era pedir retroalimentarnos,
preguntar si se ha entendido, hacer este feedback, ¿has entendido? ¿Cómo te puedo ayudar? Ver si se ha entendido todo lo que hemos hecho después del ejercicio. El debriefing, el discutir lo que se ha aprendido, o sea, realmente lo que hemos aprendido de esto es útil, no ha sido útil, cómo se sienten, ha servido, no ha servido, etcétera. Y por sobre todo tener una práctica continua, al igual que la oratoria, la gestión de conflictos requiere muchísima práctica, ir practicando, y habíamos dicho que podemos ir practicando, gestionando algunos conflictos cercanos, ya sean de nuestros amigos, de nuestro grupo de amigos, de nuestros familiares, etcétera. Gestionar los conflictos básicamente es poner un pie para poder establecer diálogo, algo que falta mucho hoy en día, porque estamos más en una cultura de imposición de ideas. Yo pienso esto y es lo correcto y no me abro al diálogo. Entonces, gestionar conflictos invita mucho a eso, a gestionar el diálogo, y nosotros como líderes estamos llamados quizás a poder generar los espacios necesarios para poder establecer estos espacios de diálogo. Hoy, como habíamos dicho, es una clase de liderazgo, una clase de oratoria. Hoy tenemos una clase de oratoria muy interesante que es, denme un segundo, que es el arte del storytelling, que es el narrador de cuentos. Cuando hacemos un discurso, cuando preparamos una charla de algo, puede servirnos mucho esta herramienta que es el storytelling. Ahora voy a empezar a compartirles pantalla para que podamos empezar esta clase. Denme un segundo, por favor. ¿Me dicen si pueden ver ya la presentación? Ya se puede observar la presentación. Perfecto. Entonces, hoy vamos a ver lo que es el arte del storytelling. ¿Qué es el arte del storytelling? El storytelling básicamente es esto, la capacidad de ser un narrador de historias, un cuentacuentos. Era una función que se usaba mucho en las sociedades antiguas, cuando no había televisión, cuando no habían muchos accesos a los libros, habían personajes que tenían la capacidad sorprendente de contar historias. Su oficio era contar historias y se contaban historias bastante heroicas, bastante tristes, y había una forma de narrar. Digamos que el storytelling es una forma de hacer oratoria. Hoy en día el storytelling se utiliza como herramienta para poder comunicar aquello que queremos decir, para que nuestro mensaje pueda llegar a la persona que queremos que llegue, al público que queremos que llegue. Digamos, estoy hablando acerca de una licuadora, puedo introducir una historia que realce la licuadora. Entonces usaré el contar un cuento como gancho para mi discurso. Al final tendremos un ejemplo para que puedan entenderlo mejor. Como siempre, empezamos la clase con los objetivos. Comprender la importancia del storytelling en la comunicación y el liderazgo, aprender la estructura de las historias que conectan con la audiencia, cómo vamos a estructurar la historia para que conecte con la audiencia, y desarrollar habilidades para contar historias de manera efectiva y persuasiva. Estas dos palabras, efectivo y persuasivo, lo hemos ido escuchando bastante en todo este tiempo de clases, que esta es la clase ya número 7. Estas dos palabras, la efectividad y ser persuasivos, lo hemos ido escuchando mucho. ¿A qué se refiere? Nuevamente vamos a decirlo. Ser efectivo se refiere a que
el mensaje llegue correcto, que no haya una distorsión de aquello que quería decir. Y para que no haya una distorsión de mi mensaje, voy a usar todas las herramientas posibles, ya sea el lenguaje verbal, ya sea el lenguaje no verbal, todo lo que es el uso del cuerpo, los gestos, las manos, porque también el cuerpo habla y transmite el mensaje. Y dentro del lenguaje verbal va a estar contar historias. Va a ser efectivo en la medida de que pueda servirnos para que llegue el mensaje a las personas que queremos que llegue. Y va a ser persuasivo. ¿Qué es ser persuasivo? Persuadir a alguien. Los escucho ahora. ¿Qué es ser persuasivo? Para saber si la palabra se está entendiendo o es que no se está entendiendo. ¿Qué es ser persuasivo, por favor? ¿Alguien? ¿Maite? Bueno, yo entiendo la palabra persuasión o una persona persuasiva, aquella que es capaz de influir en otra persona o en un grupo de personas. Perfecto. ¿Algún otro comentario, algún otro concepto de persuasivo? Patricia. Sí, buenas noches, licenciado. Yo igual tengo entendido que es como influenciar a una o más personas, como dijo la compañera Maite. Uh-huh. Perfecto. Sí, o sea, básicamente en el concepto clásico es influenciar en una persona para que haga algo determinado. Te voy a persuadir para que estudies medicina. Entonces, te voy a hablar mucho de medicina para que tú estudies medicina. Te estoy persuadiendo. Persuadir, vamos a decir que es, aparte de influenciar, lograr que las personas tomen una decisión en base a lo que les estoy diciendo, en base a lo que le estoy diciendo a la persona. Voy a hacer que... La palabra influir a veces no me gusta. ¿Por qué? Porque suena a manipular. Es más que la persona tome la decisión conscientemente de hacer X cosa. Estoy persuadiendo a que lo haga, pero siempre respetando la libertad. Cuando influyo, puede ser que esté manipulando. Por eso no me gusta mucho personalmente la palabra influir, que me influyan. Cuando te influyen quiere decir que no estás consciente de la decisión que estás tomando. La idea de persuadir, en mi entendido, es ahora que puedas llevar a una persona a que tome una decisión conscientemente, porque quiere, porque está convencido de ello. Y en el discurso, en la narrativa que tenemos, en la forma de hablar, podemos hacer y convencer a una persona de que tome una decisión de acuerdo a la idea que le estamos planteando. Y para eso va a servir la oratoria, una oratoria persuasiva, de que esa persona salga convencida de que lo que le he dicho es verdad, pero no solamente porque lo he manipulado o le he influenciado, sino que se vaya convencido conscientemente de lo que yo estoy diciendo es correcto. La idea es de que salga convencido conscientemente. Eso quisiera, por favor, que quede claro, que es un convencimiento consciente, jamás influenciado ni manipulado. ¿Ok? Entonces, continuamos. ¿Cuál es la importancia del storytelling? ¿Qué es el storytelling? Habíamos dicho en un principio que es el arte de contar historias para comunicar mensajes de manera efectiva y emocional. Básicamente, no es lo mismo que yo te cuente que a una persona le han robado una billetera. Le han robado a una persona una billetera. En cambio, si yo te cuento, el otro día por la tarde estaba pasando una señora por la calle y resulta que era doña Juana, la vecina que vive ahí atrás, esa señora que ha quedado viuda como hace 5 años. La señora parece que ha ido a cobrar su sueldo y estaba caminando lentamente como ella siempre camina. Y me saludó, me hizo así, yo también la saludé, la vi pasar, cuando de repente escuché un grito. Me he dado la vuelta y era la señora, doña Blanca que siempre nos veíamos. Y vi 2 personas corriendo rápido, la señora se puso a llorar, fui donde doña Blanca, la alcé, intenté ayudarle y resulta que le habían robado su billetera.
Si se dan cuenta, cerramos la historia, nos llama, por decirlo de alguna manera, nos atrae más el chisme que el hecho en sí. No es lo mismo decir, le han robado a una señora la billetera, que contar todos los detalles. Cuando cuento todos los detalles, en mi cerebro empieza a actuar la imaginación y empiezo a recrear y crear imágenes visuales, imágenes en mi cabeza. Empiezo a ver como en una película lo que me están contando. Me imagino a Doña Blanca caminando, incluso me imagino cómo está vestida, me imagino en qué calle está, la imagino saludando, imagino a los dos tipos que le han robado, imagino cómo la persona que me está contando ha ido a ayudarle, la imagino llorando a la señora. El recuerdo va a ser más vivo de una historia que de un simple dato. Si yo te doy el dato de que le han robado a una señora, puede ser que lo olvides fácilmente, pero de la historia que te he contado, del chisme que te he contado, si quieren verlo de una forma jocosa, te vas a acordar más fácilmente. Es por eso que es muy efectivo el storytelling. Ayuda mucho para, digamos, para anclar una parte de un mensaje. Usar una historia va a ayudar mucho. Por eso decimos que sus usos van a ser la persuasión, la motivación, la enseñanza, la construcción de relaciones. En la historia que he contado de Doña Blanca, podemos trabajar la construcción de relaciones. Podría empezar yo un discurso de esa manera, decir, yo tengo una vecina que se llama Blanca, que estaba cruzando la calle, me saludó como siempre, la señora es viuda hace 5 años, y después de saludarme, cuando me di la vuelta, la señora comenzó a gritar, vi 2 personas corriendo, yo fui a ayudarla y la alcé. ¿Se dan cuenta cuán importante es ayudar al prójimo? Si yo no hubiera estado, la señora quizás hubiera estado en el suelo y no sabemos qué hubiera sido de ella. Y así puedo ir continuando y enlazando el discurso que quiero. Empiezo con una historia y puedo ir contando. Y en el desarrollo también puedo meter otra historia para ejemplificar algo. Volvamos al tema de Doña Blanca. Digamos que no hemos hablado de Doña Blanca en el inicio y estamos hablando de la ayuda al prójimo. Como por ejemplo con una señora que conozco, Doña Blanca, que le pasó bla, 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 y es por eso que es importante la ayuda al prójimo, porque esa persona podría ser tu madre, persona podría ser tu hermana, podría ser tu padre, podría ser tu abuela, a una persona que le hagan daño cercano a ti. Estoy usando la historia para afianzar el tema de la ayuda al prójimo. Puedo usarlo como herramienta. ¿Para qué? Estoy construyendo relaciones, estoy construyendo motivación, estoy construyendo persuasión. Esto me va a servir, para esto me va a servir muchísimo esto del storytelling, del contar las cosas. Una historia se queda más grabada en nuestro cerebro que solamente un dato. Ahora, ¿qué beneficios tiene el storytelling? Tenemos la conexión emocional, como les había dicho. Una persona que escucha una historia va a imaginar incluso las emociones, va a imaginar incluso va a imaginar cómo se ha sentido la persona. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de esto de la conexión emocional. Los que quieran pueden ir cerrando los ojos, los que quieran pueden mantener los ojos abiertos. La tarde del 5 de abril, yo estaba caminando por la calle, como siempre, volviendo del trabajo. Iba caminando paso a paso. Eran las 10:30 de la noche. Se podía escuchar cada paso que daba. Estaba tan vacía la calle que los pasos retumbaban en las paredes. Había eco de mis pasos. Había un pequeño silbido de un vientecito. Todo estaba oscuro. Había un foco que parpadeaba. Fui caminando poco a poco, cuando de repente una moto se detuvo delante de mí.
bajó un tipo todo apresurado y yo de inmediato me asusté. Me puse contra la pared pensando. Lo que pude pensar era en mis datos, en todas las clases que tenía, en toda la información que tenía, en todas las bibliotecas que tenía en la computadora. Y empecé a darme golpes de pecho internamente a decir, ¿por qué no hice una copia de seguridad? Mi corazón latía muy rápido, porque estaba seguro que iba a ser asaltado. La luz parpadeaba cada vez. Yo sentía que la luz parpadeaba más intensamente. Se prendía y se apagaba, se prendía y se apagaba. El ambiente era mucho más hostil. Grande fue mi sorpresa cuando la persona que bajó de la moto me dijo, señor, disculpe, se le ha caído su billetera. Todo el temor que había tenido pasó inmediatamente a un agradecimiento, a sentir que existen personas que todavía hacen lo en nuestra tierra, en nuestra querida Cochabamba. Con esta historia que les he contado, voy a hacerles algunas preguntas. Maite, hoy te voy a usar de conejillo de Indias y te voy a hacer muchas preguntas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Maite, cuando he narrado la historia, ¿cómo la has sentido? Primero que nada, yo cerré los ojos, entonces pude apreciar un poco más los tonos de voz. Como esos eran un poco más, como el ritmo también era un poco más lento, el tono de voz no era tan elevado, yo lo sentí como un poco de, al principio como un poco de... ¿Pudiste ver eso? Sí, la verdad es que como para poder entender un poco más, cerré los ojos, entonces pude crear una imagen mental de todos los sucesos. Eso me ayudó a entender un poco más las emociones y pues a ponerme mejor, un poco más en su lugar. Me imagino que ha sido como ver una película, digamos. Exacto, sí. Ahora, ¿qué pasa si yo te hubiera contado el otro día se me ha caído la billetera y unos tipos en moto me han dicho, señor, se le ha caído la billetera? ¿Con qué historia te quedas más? Con la que... ¿O la primera o la segunda? Perdón, me quedaría con la primera, por el hecho de que en la segunda pues lo estaba diciendo de manera que no tiene tanto impacto en mí, tanto por el tono de voz, por el tiempo, o sea, no hay una forma de conexión tan profunda como en la primera. Ahora comprendes por qué es tan importante el storytelling. No es solamente lo que voy a contar, sino también cómo lo voy a contar. Sí. Ambas situaciones son exactamente lo mismo, pero desde que empiezo a narrar mis sentimientos, cómo me sentía, los detalles de los pasos de la luz, el silbido del viento, la moto que frena de golpe, cómo me pongo a la pared, los pensamientos que he tenido, que iba a perder, que no iba a perder. Estoy haciendo algo que es conectarme emocionalmente con la audiencia. Gran parte de la audiencia, no voy a decir que el 100% de la audiencia que tengan van a hacer conexión, pero sí un gran número de personas van a estar conectadas emocionalmente contigo, porque van a sentir lo mismo que tú has sentido o lo mismo que tú querías que sientan. Yo quería que sientan en un momento un poco de tensión, un poco de alivio, un poco de esperanza, porque hay gente buena. Muchas personas quizás lo han sentido. Tú decías que has sentido un poco más de tranquilidad cuando sabías que había esperanza en Bolivia, en Cochabamba, etc. Lo que estoy haciendo es conectar emocionalmente. Te conectas porque empiezas a vivir aquello que se está contando. Ese es un gran beneficio del storytelling. Por lo tanto, cuando hacen ustedes un discurso y quieren hablar de algo importante, a veces es bueno meter estas pequeñas historias. Quizás no tan largas, quizás más breves. Meter estas breves historias en el discurso es muy importante porque van a conectar con la gente. Va a ser el gancho que permita que ustedes hagan, como decían en esta película Hotel Transilvania, que hagan clic con su audiencia. Otra cosa que va a ocurrir cuando hagan un storytelling va a ser la memorabilidad. Esta historia va a ser memorable. O sea, me voy a acordar muy fácilmente de lo que me han contado.
es muy probable que, Maite, cuando pasen un par de años, aún te acuerdes de este ejemplo, de esta historia, de que se me cayó la billetera y alguien paró para devolvérmela. Es muy probable que se acuerden. Quizás algo que más se acuerden de este curso sea esta historia. Quizás, ¿por qué? Porque al contar historias hay una memorabilidad. Las historias nos recuerdan mejor que hechos aislados. No es lo mismo que diga el 50% de las personas que hacen caer su billetera nunca más la recuperan. Es un dato que sí me importa, sí es importante, pero no la voy a recordar tanto como la historia de que me han devuelto la billetera. Va a haber una memorabilidad. Va a haber un engagement, que es que la historia captura la atención del público. Mientras ustedes estén narrando la historia, y obviamente va a depender mucho de cómo narran la historia, no es importante solo la historia, sino cómo se cuenta la historia, va a hacer que la gente esté pendiente de lo que estás diciendo. Un truco, un tip. Cuando estén dando un discurso y vean que su público se está perdiendo, ya habíamos dicho que perder al público es que la gente está distraída, está en el celular, está mirando izquierda, está mirando derecha. Vemos que la gente ya no está prestando atención. Hagan la prueba y empiecen a contar una historia, obviamente, que esté relacionada con lo que estoy hablando. Siempre es bueno tener una o dos historias, digamos, guardadas en el bolsillo, usarlas como comodín. Cuando vean que el público se está distrayendo, pueden sacar esta historia. Y cómo vayan contando la historia, van a hacer que el público nuevamente preste atención a lo que están diciendo para continuar su exposición. Transmisión de valores. Las historias transmiten valores, principios de manera sutil y efectiva. No estoy diciendo directamente devuelvan la billetera si la encuentran, pero sí estoy transmitiendo la importancia de poder hacer el bien. Mi historia puede, si ustedes en el discurso que están manejando, en la narrativa de lo que están hablando, van a hablar acerca de valores de honestidad, va a ser mucho más efectivo que yo cuente una historia para que el valor quede sellado en la persona, que solamente decirle sean honestos. En cambio, contando una historia, haciendo un cuento de algo, va a quedar más marcado. Vuelvo al ejemplo del otro día, que les decía, una historia, Jesús hablaba en parábolas, hablaba en metáforas. Una parábola también es una historia que lleva una enseñanza. Si usamos la historia como un modelo de enseñanza, va a ser mucho más fácil transmitir los valores, porque recordemos que cuando contamos una historia tenemos una conexión emocional y tenemos una memorabilidad. Como estoy conectado, más fácilmente va a quedar en mí aquello que quiero transmitir. El tema de un valor, por ejemplo, hay una conexión emocional, me uno a ti, ahí genero empatía, hay memorabilidad, me voy a acordar más fácilmente de lo que estás diciendo y va a quedar enganchado el valor que quiero transmitir. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Maite? Sí, bueno, un comentario también es de que las situaciones que usted presenta son situaciones que, digamos, la mayoría de las personas, por no decir una gran parte, una parte de la población las ha vivido. Entonces, también sería bueno que al contar alguna historia, podemos contar historias que sean fácil que una persona se pueda identificar fácilmente, ¿verdad? O sea, que eso ayudaría un poco más a empatizar. Digamos, si mi público objetivo son estudiantes, puedo hablar tal vez de alguna situación, alguna historia relacionada con los estudios que les ayude a empatizar un poco más rápido. ¿Podría ser eso, algo así? Sí, definitivamente que sí. Sí, ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Recordemos que las historias nos ayudan para hacer ese gancho, para que las personas logren hacer aquello que pensamos hacer.
es una herramienta para que la gente nos preste atención. ¿Queda más o menos claro, Maite? Sí, también tenía otra consulta, esto ya era un poco más hizo un ejemplo, por ejemplo, de la billetera, ¿no? Digamos que el 50% de personas puede recupera su billetera. Hay historias así que tienen, digamos, dos lados de la moneda, cuando hablamos de, por ejemplo, un lado positivo y uno negativo. ¿Sería siempre bueno centrarse en el positivo o podría variar de acuerdo al contexto en el que nos encontremos? Obviamente de acuerdo al contexto. Obviamente de acuerdo al contexto. Hay una realidad también, ¿no? Que recordamos más fácilmente las historias con final bonito que las historias con final triste. ¿Por qué? Porque de alguna manera, digamos, rechazamos la historia de final triste porque no quisiéramos que nos pase a nosotros. A veces personalizamos y nos reflejamos en una historia. Entonces prefiero no recordarla. Entonces es importante a veces centrarse más en lo positivo. Ahora, si el ejemplo, la historia es negativa, de que me puse contra la pared, los tipos se acercaron a mí, me golpearon, me quitaron la mochila, perdí la computadora y se fueron, y después de patearme se fueron, puedo usar esta historia negativa para sacar algo positivo. Pese a todo eso, pude levantarme, no me quedé en el suelo, pude superarlo. O sea, transformas algo negativo en algo positivo. No me estoy quedando solo con lo negativo, porque te puede ocurrir algo malo, pero puedes sacar una historia positiva. Desde esa noche aprendí a que es mejor a no ser tacaño, porque en vez de venirme a pie, pude haberme venido en un taxi que me deje en la puerta. O sea, puedes sacar de la historia negativa, sacar algo positivo. La idea de los storytellings es sacar casi siempre algo positivo, algo que fortalezca el discurso que estoy dando. Y un discurso casi siempre va orientado hacia algo positivo, no hacia algo negativo. Va orientado a inculcar valores, a inculcar un pensamiento crítico, una reflexión, un llamado a la acción. Eso es lo que hemos visto en las primeras clases, Maite, ¿recuerdas? Sí. Entonces, si estamos apuntando hacia algo positivo, muy difícilmente una historia negativa va a ser para reforzar algo negativo. Siempre voy a intentar, aunque sea la historia muy negativa, voy a intentarle sacar una enseñanza positiva para mi vida, obviamente que vaya en contexto al discurso que esté dando. ¿Queda más claro? Sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna otra pregunta? En caso de no haber más dudas, continuamos. Ahora, hay una estructura efectiva de las historias. Tiene que haber elementos clave en lo que voy a hablar. Tienen que haber personajes, protagonistas y otros personajes que sean relevantes para la historia. En el ejemplo que he dado de la billetera, había un personaje, en este caso soy yo. Hay un escenario, en este caso la calle, el ambiente donde se desarrolla la historia. Ojo, cuando se cuenta una historia, recordemos que solamente es una herramienta, no es el discurso en sí, solamente es una herramienta. Pero al ser una herramienta, si la sabemos usar bien, va a ser muy útil, pero si la sabemos usar mal, puede resultar aburrida. A veces he escuchado algunas conferencias, charlas, de personas que hacen una historia demasiado larga. ¿Por qué? Porque se quedan mucho en pequeños detalles que no son importantes a la historia. Por ejemplo, al narrar el personaje cuentan, y el personaje tenía un ejemplo del mismo de la billetera. Yo había salido del trabajo que queda en el Prado. Vine caminando, pasando la calle La Paz, luego pasé la calle Chuquisaca, luego llegué a la calle México, luego llegué a la calle Mayor Rocha, subí por la Mayor Rocha desde la 25 de mayo hacia la San Martín, luego hacia la Lanza, bajé por la Lanza hacia el Ecuador, luego la Colombia, luego la Heroínas, luego, o sea, suena un poco aburrido, o quedarme en el personaje.
Salí del trabajo caminando. Ese día me había puesto los zapatos negros que tanto me gustaban y llevaba un pantalón de tela que me había regalado mi madre y una camisa que mi esposa me había planchado. Estaba peinado con todo el cabello hacia atrás y unos lentes que hacían juego perfectamente con mi camisa. Llevaba un reloj que también hacía juego con el pantalón y la camisa. Las medias era lo único que no combinaba porque había elegido un color que era bastante disonante. Me estoy quedando en muchos detalles que no aportan a mi historia. Si bien el personaje tiene que estar descrito, pero no tan a detalle, porque lo importante no es solo el personaje, no es el detalle del personaje, no es importante solo el escenario, pero eso sí, o sea, tiene que haber pequeños detalles que fortalezcan mi historia. Repito, no es solamente contar una historia, sino cómo voy a contar la historia, con cuánto detalle, con cuántas cosas. Enseguida vamos a hacer un ejercicio práctico en el que vamos a poder ir trabajando. Tiene que haber un conflicto. Cuando narro una historia tiene que haber un conflicto, un problema, un desafío que enfrenta el protagonista. En el ejemplo de la billetera, hay dos tipos que se han parado frente a mí, que me han hecho ponerme a la pared y ha pasado, había un conflicto en mí, ha habido que si me roban o no me roban, si he guardado la información, no he guardado la información, si la tengo en la nube o no la tengo en la nube, si tenía un respaldo o no tenía un respaldo. Hay un conflicto, se maneja el conflicto. Entonces, los elementos de una historia van a ser el personaje, el escenario, el conflicto y por último la resolución del conflicto. En el caso mío, la resolución ha sido que el tipo ha bajado y me ha dicho, señor, se le ha caído su billetera. Hay una resolución que hace un desenlace de la noticia y que brinda normalmente una enseñanza que hace el gancho para que pueda hablar del valor, del para qué estoy usando esta historia. Ahora, dentro de las historias hay un modo de contar una historia que es el viaje del héroe. En el viaje del héroe, o sea, cuando hablas de una persona, puedes hablar de tu abuelo, de tu papá, de tu jefe o de ti mismo. Se le plantea héroe porque va a haber todo un desarrollo de esta persona a través de la historia. El héroe siempre va a partir del mundo ordinario. Presenta una vida habitual, presentas cómo es. En el caso del ejemplo, era una persona que está volviendo del trabajo, una persona normal, ordinaria. Llamado a la aventura, surge un reto, un problema, se ha parado una moto, ¿cuál ha sido la reacción? Pararme contra la pared, proteger mis cosas, un rechazo inicial, el protagonista duda o teme, he guardado o no he guardado mis documentos. Luego va a haber un mentor o guía, en este tipo de historias hay un mentor o guía, entonces me acordé de aquello que me decía mi padre, que cuando hay un asalto es mejor ponerse contra la pared para que no te agarren. Podríamos incluir un mentor o un guía que te va a dar una ayuda o un consejo. Van a haber pruebas o desafíos. ¿Qué significa? Que en mi historia esta persona de la que estoy hablando va a tener que superar algunos obstáculos. Luego va a haber una victoria final, logra el objetivo. El objetivo, ¿dónde estaba? Al principio del mundo ordinario, cuando se le ha presentado un problema, cuando hay este llamado a la aventura. Después de que se le ha llamado a la aventura, va a haber una victoria final donde se logra el objetivo. Luego va a haber un regreso transformado. Después de haber logrado la victoria, vuelvo cambiado. O sea, esta experiencia que he tenido, todo este arco narrativo que he tenido, desde mi mundo normal, pasando por un mentor hasta mi victoria final, me va a dejar una enseñanza. He cambiado mi forma de vivir a través de esta experiencia, de esta historia que he contado. Me estoy refiriendo a mi héroe, ¿no? O sea, mi héroe ha transcurrido todo un viaje hasta que se transforma y cambia con una lección para compartir. Ahora, cuando contamos una historia, al igual que en los discursos, tiene que haber una distribución, tiene que haber un acto primero, un acto segundo y un acto tercero. El primer acto, ¿qué es lo que hace? Introduce los personajes, escenarios y conflictos.
Esto tiene que ser un 25% de la historia. El segundo acto, el desarrollo del conflicto con el héroe enfrentando los obstáculos. Esto es un 50%. Y el acto 3 es la resolución del conflicto y la conclusión de la historia. Tendrá un 25% de mi historia. Vuelvo a aclarar, la historia no es el discurso completo, es solamente una herramienta que utilizo para usarlo dentro de mi discurso. Es un recurso para mi discurso. El discurso no puede ser solamente la historia, va a ser un enganche para que pueda continuar con mi discurso. Habíamos dicho anteriores clases que es necesario redactar los discursos y cuando redacto el discurso meto algunas historias y cuando meto una historia puedo seguir este esquema, si vale el término, acto 1, acto 2 y acto 3, que tenga introducción del personaje, desarrollo y conflicto y por último la resolución. Hay una introducción, un desarrollo y una resolución. Esta parte, por favor, tiene que quedar clara. Ahora, técnicas para contar historias. Antes de continuar, dudas o preguntas acerca de esta parte que hemos hablado. Mónica. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la pregunta que tengo es si este storytelling lo podríamos utilizar como introducción a un desarrollo, por ejemplo, de un tema. Sí, perfectamente. Como un gancho, como exordio a una presentación. Exactamente. ¿Recuerdan cuando habíamos hablado de la introducción de los discursos? De cómo empezar el discurso y todo. Sí. Habíamos dicho que durante la presentación no empiezo directamente de golpe, no empiezo hablando ya del tema, sino que puedo empezar con una pequeña historia, algún dato, alguna pregunta llamativa. Para iniciar un discurso, muchas veces es muy positivo empezar con una historia o empezar después de haber hecho la presentación, ya he hecho la presentación de la encuesta o qué sé yo, del dato estadístico relevante. ¿Sabían ustedes que el 50% de personas que no toma agua están deshidratados? Por decirlo algo, ¿no? Es por eso que quiero que hablemos de la importancia del agua. Quiero contarles de Arturo, que vivía en el desierto, era un nómada, y ahí puedes empezar ya tu historia. Ya has hecho tu introducción y al empezar tu desarrollo puedes meter la historia para comenzar a hablar o en medio de tu desarrollo. Pero si, como tú dices, quieres empezar con la historia para la presentación, es perfectamente válido y es más, es muy útil porque ya captas al público. ¿Queda claro, Mónica? Sí, otra pregunta es que si tiene que ser necesariamente de uno mismo la historia o puede no ser necesariamente. Como un cuento, por ejemplo. Sí, puede. Sí, o sea, dime. Es como contar un cuento, ¿verdad? A unos niños y después el gancho para que sigan escuchando la presentación. Sí, exactamente. No es necesariamente una historia de ti. No es necesariamente una historia de ti. Puede ser la historia de alguien que conozcas o la historia de alguien que has leído. Como tú dices, un cuento para empezar a hablar de algo. Sí, es perfecto. Lo que tú dices es correcto. ¿Queda más claro, Mónica? Perfecto, gracias, licenciado. Un gusto, Mónica. Denis. Licenciado, ¿puedes reiterar, por favor, la distribución de un discurso en porcentajes? ¿Del storytelling o el discurso en sí? El discurso en sí. El discurso en sí. Un discurso en sí varía. A ver,
Lo ideal sería que el 15% sea mi introducción, el otro 15% sea mi cierre y el 70% sea mi desarrollo. Pero podemos variar, o sea, puede ser que sea más importante hacer una introducción grande porque el tema lo necesita y puedo hacer, qué sé yo, un máximo 30% de introducción al tema, luego un 60%, ya serían 90% de mi discurso, de un 60% de el desarrollo y un 10% de cierre, pero nunca menos del 10% de cierre. Como máximo 10%, como máximo 30%. Pero de ahí podemos ir jugando un poco con eso. No es una regla matemática, es más que todo una ayuda. Pero si te sirve, más del 30%, ya puedes perder un poco el interés de tu discurso. Imagínate que tu discurso dura 60 minutos. Un 30% de 60 es 10 minutos más o menos. 10, 7 minutos, si no soy mal. Imagínate hablar 7 minutos de introducción, es harto tiempo, si va a ser 1 hora. Entonces tendrás que ver cómo te conviene, cómo conviene a tu charla y obviamente de acuerdo al tiempo que tengas. ¿Queda más claro, Denis? Sí, licenciado, gracias. Un gusto. Continuamos entonces. Habíamos dicho que hay... Vamos a ir viendo las técnicas para contar historias, técnicas narrativas para que la historia sea importante. Lo que les había dicho, no es solo importante contar la historia, sino cómo contar la historia. 1, uso del detalle, incluir detalles vívidos para hacer las historias más realistas y atractivas. Lo que les había dicho en el ejemplo, era de noche, soplaba el viento, la luz parpadeaba, el sonido de mis zapatos se escuchaba como un eco. Son pequeños detallitos que hacen más interesante la historia. Los diálogos, cómo las personas hablan, preguntan, señor, su billetera. Es importante usar diálogos para mostrar las interacciones y desarrollos de personajes. Suspenso y sorpresa. Para usar el suspenso y la sorpresa es importante guardar silencio. Y de repente me dijo, aquí está su billetera. Y oh, sorpresa, encontré 100 bolivianos en el suelo. Para eso va a ser de muchísima ayuda lo que hemos aprendido acerca del lenguaje oral, que habíamos dicho que del uso del lenguaje oral, del lenguaje verbal, que tiene que tener tono, volumen y entonación, ritmo, volumen y entonación, perdón. Entonces, va a ser muy importante al momento de contar las historias cómo utilizo mi voz para darle estos matices de suspenso y matices de sorpresa, que se noten la emotividad. Ritmo y pacing, controlar el ritmo de la historia de manera para mantener la atención de la persona. ¿Cómo voy a ir contando? No es contar rápido. No, es ir con calma, cómo voy contando, cómo en algunos momentos voy narrando más rápido, cómo en algunos momentos voy más lento. Es muy importante tener esto en cuenta, el ritmo y el pacing. Ahora, las herramientas visuales y auditivas. Mientras voy contando la historia de la liebre, como en el ejemplo de la liebre y de la tortuga, me va a ayudar mucho tener ejemplos. ¿Por qué? Porque la gente lo va a recordar. No es lo mismo contar una historia solo contada si voy apoyada con algunos dibujos en el data display. Imagínense que en la historia que les he contado
aparecía una calle oscura, aparecían una moto parando, o había el sonido. Ahí se escuchaban los zapatos y de fondo escuchas unos zapatos. Se puede ir armando la historia si tienen los medios tecnológicos necesarios para contar una historia y preparar más que todo una historia. Pueden ir preparando el audio, un MP3 con todos estos efectos de sonido, obviamente coordinando con la persona que maneja el sonido, de decir, cuando yo diga calle, pones el sonido 1, calle, y tac, 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 viento, el sonido del viento. Eso se coordina y se practica. Intentar hacerlo de golpe a veces no funciona bien. Si vamos a usar el tema de sonido, es importante que practiquemos, más que todo con la persona que está encargada del sonido. Lenguaje corporal. Me puse contra la pared. Tus brazos, la expresión facial de miedo, la postura para reforzar el mensaje. Si se dan cuenta, al momento de contar historias, estamos usando casi todo lo que habíamos aprendido hasta ahora de oratoria. El tema del manejo de la herramienta, de los lenguaje verbal, del lenguaje no verbal, cómo voy a usar mi cuerpo, cómo voy a usar mi voz. ¿Para qué? Para que la historia sea más entretenida y más que todo más memorable. Luego, ¿cómo voy a conectar con la audiencia? Voy a intentar tener empatía, mostrar comprensión, resonancia con las emociones y experiencias del público. ¿Qué pasa si mi historia está haciendo asustar a la gente? No es lo mismo contar una historia para niños, una historia de terror durísima a niños que a adultos. La historia, en vez de ser un gancho, puede ser un motivo de repulsión. O sea, caray, lo que has contado es horrible y ya no quiero escucharte. Entonces tendrá que haber cierta empatía. Si notan que la historia está siendo incómoda para algunas personas, cortarla o abreviarla. Tiene que haber la relatabilidad, hacer que los personajes y situaciones sean fácilmente identificables, que te puedas identificar con estas personas, que puedas decir, uy, también me puede pasar a mí. Tiene que haber una autenticidad, ser genuino y honesto en la narrativa, evitando exageraciones o falsedades. De repente estaba por la calle y apareció una luz inmensa y era un ovni. El extraterrestre ha bajado y me ha dicho, toma tu billetera. Pero nadie te va a creer, o sea, va a sonar absurdo y no va a dar. Por lo tanto, tiene que haber autenticidad, pero de manera honesta. Si bien las historias pueden ser inventadas, pero procuremos que no sean exageradas. Entonces yo he puesto mi hombro para que llegue la bala y defender al niño. O sea, pero nunca te han dado un balazo. O sea, es poco creíble. Es más creíble que alguien se te haya caído la billetera y te la hayan devuelto. O sea, tiene que ser muy honesto, muy genuino, justamente para evitar las exageraciones o falsedades. La clase de hoy, toda la parte teórica acaba con esto que les hemos dicho, de cómo captar la audiencia, las herramientas, las técnicas narrativas y todo. Hoy vamos a trabajar tenemos media hora. Les voy a dar 4 minutos para que las personas que deseen participar puedan crear una historia de 2 minutos, máximo 2 minutos, de 1 minuto a 2 minutos. Entonces tenemos 4 minutos hasta las 8:05 para que puedan redactar. En este caso, sí les voy a permitir usar ChatGPT. Los que quieran usar ChatGPT o cualquier otra IA pueden hacerlo, pero respetando el minuto o 2 minutos. Cuando me vayan a leer su narrativa, y mejor aún, si alguien quiere contar la historia de memoria, encendemos la cámara y comenzamos a hacer la narrativa para ir haciendo algunas correcciones, más que todo en el uso de la voz, cómo estamos manejando la voz al contar la historia. Pero lo ideal sería que ya han redactado. Recuerden que el redactar es como una ayuda a memoria y sé más o menos cómo va a ir mi historia y voy a tener
de 1 a 2 minutos para contar esta historia. La vamos a usar como introducción. Vamos a usar una historia como introducción a una temática que queramos hablar. Entonces tenemos, como me he comido yo 2 minutos, les voy a dar exactamente hasta 8 y 8 minutos. ¿Ok? 8 y 8 nos reconectamos, o sea, están aquí, yo me voy a quedar aquí, voy a ir por un vasito de agua y continuamos. Si tienen alguna duda o alguna pregunta mientras están haciendo sus redacciones, estoy acá para cualquier consulta. Mónica o Valeria. Buenas noches, Liz. Buenas noches a todos. Buenas noches. Quería preguntarle si se puede hacer una narrativa de un corto que hemos visto en un taller. Sí, se puede, es perfectamente utilizable. Obviamente recuerdo un poco las cosas que hemos visto hoy, cuál sería la estructura, y lo que más me interesa es cómo cuentas la historia. ¿Ok? Ya. Bueno, Okay. El corto empieza, el escenario es una habitación. Un momento, Valeria, vamos a empezar a 8 y 8 exactamente. Tú vas primero. ¿Ok? Ok. Sí, licenciado, quería saber si yo puedo participar también. Perfecto, Mónica. ¿Está bien? ¿Vas tú segundo? ¿Te parece? Perfecto. Listo, Gracias. Mónica.
Muy bien, Valeria. Comenzamos, te escucho. Primero te voy a presentar y como siempre hemos hecho, la siguiente persona, que en este caso es Mónica, la presentas. ¿A qué te dedicas, Valeria? Programadora de sistemas y formándome como promotora comunitaria. Promotora comunitaria, muy bien. Tengo el agrado de presentarles esta noche a Valeria Morales, una persona que se está formando como promotora comunitaria en bien de muchas personas. Y hoy tiene algo muy importante que contarnos. Con ustedes, nuevamente, Valeria Morales. Un aplauso, por favor. Buenas noches a todos. Quería empezar contándoles una pequeña y breve historia. Todo empieza en un escenario un poco sombrío, 11 de la noche. Es un niño que está en su habitación. Ya él empieza a tener el frío en la noche, el temblor en el cuerpo, y lo que mira alrededor de él es un velador. Abre cajón a cajón, se mete como puede en cada uno de los cajoncitos y empieza a cerrarlo. Cierra cada una de las gavetas como él puede y se queda encerrado entre esas gavetas y solo espera. Y al esperar empieza a escuchar los pasos que se acercan. Y como siempre la manija de la puerta empieza a sonar. Pero él ya le había puesto una silla y aún así la silla suelta y entra la persona que él jamás quisiera verla. Cuando entra esta persona, mira alrededor, mira la cama del niño, mira el entorno, y lo único que hace es cerrar la puerta de un golpe e irse. Esta noche, Juanito va a dormir tranquilo. Gracias. Muy bien, Valeria. Interesante, corto. No te olvides de manejar las manos. Nuevamente el contacto visual. El tip, mira a la cámara, mira al puntito de la cámara, donde está la cámara. No mires la pantalla, mira la cámara. Más que todo, este tip es cuando tengamos reuniones virtuales. Vamos a tener muchísimas reuniones virtuales. La realidad ha cambiado, antes casi todo era presencial y ahora tenemos un montón de cosas virtuales. Es más, este tipo de cursos de oratoria se daba siempre de manera presencial, ahora son de manera virtual. Tip, vas a hacer muchas reuniones virtuales, mira la cámara, mira al centro de la cámara, no mires, no te enfoques en la pantalla, mira la cámara. De rato en rato, un reojito a la pantalla para ver si es que alguien ha levantado la mano o algo. Pero siempre mirando la pantalla, estaba controlando tu tiempo. Has ido con un tiempo adecuado. Has estado en el margen. Las correcciones. No empezamos la historia. Ahora voy a contarles un cuento. No. Directamente vas al cuento. O empiezas un ejemplo. Déjenme contarles una historia. Puedes usar eso. No estás diciendo, ahora voy a contarles. Déjenme contarles una historia. Esta es la historia de un niño que está en esta situación y escucha la puerta, o sea, usa más tu voz, que se sienta ese enganche y escucha la puerta y la puerta se golpea fuertemente. Haces una pausa esta noche Juanito va a dormir tranquilo porque sabe que nada le va a pasar. He querido comenzar con esta historia para poderles hablar de la vulnerabilidad que tienen los niños. Te ha faltado hacer el enganche con la temática que vas a continuar. Estás usando en la historia para hacer el gancho a la temática que vas a hablar. En este caso, me imagino que es hablar de la vulnerabilidad de los niños. Estoy poniendo como ejemplo nada más. Quisiera contarles esta historia. Bla, 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 y cerró la puerta y esta noche Juanito va a poder dormir tranquilo. Me he permitido contarles esta historia. Haces una pausa dramática. Miras izquierda, derecha. He querido contarles esta historia
para que podamos entender la vulnerabilidad de los niños. El 48% de los niños en Bolivia ha sufrido algún tipo de maltrato. ¿Por qué? Por esto. Y empiezas a exponer. Y las características del maltrato son estas. Ya estás haciendo, ya has tenido una introducción, ya has captado la atención del público, ya estás presentando datos, estás dando tu charla. ¿Para qué? Para que al final puedas terminar. El ejercicio que estamos haciendo hoy es más que todo para usar el storytelling como introducción a mi charla. Recordemos que el storytelling se puede utilizar tanto en la introducción como en el desarrollo de mi tema, como también en la conclusión. Muy pocas veces en la conclusión, pero sí más en la introducción y en el desarrollo. Si vale la pena usarlo en la conclusión, tendrá que ser para marcar el ejemplo final. Pero es muy rara vez. Hay que ser muy hábil para manejar un storytelling en la conclusión, porque tendría que mi historia agarrar todo el contexto de lo que estoy hablando, de toda mi disertación, de todo mi discurso. El storytelling tendría que condensar todo eso para que pueda cerrar con una historia. Por eso es que muy rara vez se termina con una historia. Tendríamos que ser bastante hábiles. Sí, somos bastante hábiles, pero a veces es más difícil encontrar la historia adecuada. Por lo demás, muy bien. Solamente las recomendaciones que te doy: usar más las manos, usar más la voz. No tengas miedo a usar la voz, hacer un poquito de drama, hacer un poquito de... no sé si tú te acuerdas cómo nos pintaban a las abuelitas de antes cuando contaban historias, o no sé si tú has escuchado a tu abuela contar una historia. Te hacía vivir la historia, ¿no? Intenta narrarla así, va a ser exitoso. Muy bien, ahora te doy el paso para que presentes a Mónica. Mónica, danos tus datos, por favor, para que te presente. Claro que sí, soy Mónica Zapata, soy mamá, psicóloga y emprendedora. Muy bien, Valeria, por favor, presenta a Mónica. Mónica, si puedes encender tu cámara, una maravilla. Si no se puede, no hay problema. No voy a poder, licenciado, va a disculpar. No pasa nada. Dale, Valeria, por favor, preséntala. Okay. Esta noche tenemos a una compañera, una gran profesional, Mónica Zapata, ahí presente, una gran psicóloga. Bienvenida. Muchas gracias, Valeria. Permítanme el día de hoy contarles una gran historia. En la sabana africana se encontraron el león y el burro. Ambos estaban al lado de un lago. Entraron en una discusión. El burro le decía que el pasto cercano al lago era de color azul y el león decía que el pasto era de color verde. Mientras seguían dando sus argumentos, la discusión iba subiendo de tono, al igual que el sol. El león rugía a momentos muy fuerte, y el burro contestaba rebuznando, como todo un burro. Estuvieron así por muchas horas, hasta que entrada la noche, decidieron ambos buscar a un tercero que les podía permitir encontrar esa respuesta que estaban buscando. Así encontraron pasar a un elefante, el emperador de la sabana africana. Dinos, elefante, le dijo el león, ¿de qué color es el pasto que está junto al lago? ¿Es de color verde o azul? El elefante miró a ambos y les dijo, el pasto del color es azul, efectivamente. Y el burro se fue riendo de la alegría de haberle ganado al león. Sin embargo, el león, muy extrañado, le preguntó al elefante, ¿cómo se te ocurre decir que el pasto es azul? Sí, le dijo el elefante, yo sé que el pasto es verde. El problema es que tú estabas discutiendo con un burro. El día de hoy vamos a aprender juntos a cómo cuidar nuestra energía y tiempo a través de las formas efectivas de comunicación.
Gracias. Muy bien, Mónica. Me ha gustado el ritmo que has llevado de la conversación. Has dado los tonos interesantes. Quizás podrías levantar un poco más la voz, Mónica, cuando te toque hablar, cuando te toque decir, por ejemplo, en la parte de los gritos. Y entonces el mono gritaba, no, el pasto es azul. O perdón, el burro gritaba, no, el pasto es azul. Y el león también iracundo decía, no, el pasto es verde. Puedes elevar un poco la voz para hacer más llamativa la historia. Recordemos, los gritos también llaman la atención, y si algo me llama la atención, lo voy a retener más en mi memoria. Entonces puedes usar eso. Son un poco, a veces parece más teatro que otra cosa, pero está cerca. Entonces, cuando te toque hacer la historia, procura usar estas cosas que hemos dicho: el ritmo, el volumen y el tono de voz. El pasto. A ver, señor león, a ver, señor elefante, dígame, ¿de qué color usted ve el pasto? Obviamente el pasto es de color verde, el pasto es de color azul. Y el burro se ha ido riendo. Puedes exagerar para que la gente se prenda. Y la forma de agarrar la historia, decir, ¿se han dado cuenta cuánta energía perdió el león? Puedes hacer una pregunta de tu historia para engancharla. El enganche que has hecho con el resto del discurso, para mí ha sido un poquito abrupto, como que has entrado muy de golpe. Entonces quizás podrías hacer una pregunta y decir, por eso quisiera que hablemos de cómo mantenemos la energía en las discusiones y todo lo demás. Pero por lo demás, muy bien, quizás solo manejar un poquito más el tono de voz en las preguntas, elevar un poquito más la voz, ayuda muchísimo. Mónica, te toca vamos a ver quién es la siguiente. Denis, por favor, nuevamente preséntate para que te pueda presentar Mónica. Soy Denis Orellana, de profesión técnico en logística industrial. Muy bien, Mónica, por favor, presenta a Denis, que es técnico en logística industrial. Buenas noches, tengo el honor de presentar a Denis Orellana, técnico de logística industrial, que el día de hoy nos trae una hermosa historia. Escúchenlo. Gracias, Mónica. ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy les traigo algo muy interesante, algo que tal vez defina la decisión que vayamos a tomar el siguiente domingo. No va relacionado directamente al tema, pero tiene que ver con una acción muy importante, que es la unión de todos los bolivianos. Dice así: en cierto bosque se había iniciado un incendio. Entonces un colibrí vio el incendio en el bosque y, sin dudar, comenzó a llevar gotas de agua en su pico para apagarlo. Un león lo vio y le dijo: «Nah, eres muy pequeño, eso no servirá de nada». El colibrí lo vio y le respondió: «Tal vez no apague el fuego, pero estoy haciendo mi parte». El león se quedó pensativo y, sin dudarlo, tuvo que también hacer lo suyo. El mensaje que quiero dejar es el no subestimar las pequeñas acciones, porque juntas pueden cambiar el mundo. Gracias. Muy bien, Denis, muy bonita historia. Nuevamente, primero vamos a ver las cosas positivas. Me ha gustado mucho cómo has manejado la voz en la parte de decir, que tú estás haciendo muy poco, colibrí. Sí, yo estoy haciendo mi parte y tú, o sea, has manejado muy bien la voz ahí. Quizás un poco en la parte de la introducción. Recordemos que este ejercicio
lo estamos manejando de manera de introducción, a manera de introducción. ¿Cómo voy a introducirme en mi discurso? Usar el storytelling como una herramienta de introducción. Quizás podrías manejar de la siguiente manera: directamente contar la historia. Ya te han presentado, Mónica te había presentado, con ustedes Denis Orellana. Y directamente miras a tu público y dices: un día hubo un incendio en el bosque. El fuego estaba por todos lados. Un pequeño colibrí volaba a toda velocidad hacia el lago. Agarraba un poco de agua, llegaba hasta donde estaba el incendio, soltaba el agua y volvía. Hizo este viaje muchas veces y un león, al verlo, solamente se pudo reír. Se reía de él. ¡Ja, ja! Estúpido colibrí. ¿No ves que llevas muy poca agua? No vas a poder hacer nada. El colibrí se dio la vuelta, cansado de tantos viajes, y le dijo: al menos yo estoy haciendo mi parte y voy a seguir haciéndola. Y volvió nuevamente al lago, recogió el agua, fue al incendio y siguió botando el agua. El león se quedó sorprendido y pensativo por cómo una pequeña ave podía hacer su parte. Este pequeño gesto del colibrí hizo que el león quisiera hacer también su parte. Y el león comenzó a hacer su parte, en efecto. Empezó a llevar agua él también. Muy buenas noches. Hoy he querido empezar con esta historia porque quiero que juntos podamos conversar acerca de la importancia de hacer nuestra parte. Cómo pequeñas acciones pueden cambiar el mundo. Estamos cerca de una elección y la decisión que tú tomes puede cambiar todo. Haz tu parte. Por eso es que quiero que comencemos hoy a reflexionar de bla, 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 bla. Se entiende un poco mejor, Denis, cómo he usado el cuento para hacer una introducción. No he empezado saludando, he empezado directamente con mi historia. He dicho buenas noches. He empezado con esta historia por esto. Estoy dando un poco del contenido de lo que quiero hablar. ¿Para qué? Para que al final sigamos hablando de esto. No te olvides que estamos manejando el storytelling como un gancho, como una herramienta de introducción a mi discurso. Por lo demás, todo bien, Denis. ¿Ayuda un poco la corrección? Sí, licenciado, gracias. Sí. Perfecto. ¿Alguien más que quiera participar? Maite. Okay. Por favor, te presentas un poco para que te puedan hacer la presentación, para que Denis pueda presentar. Mi nombre es Maite Araceli Franco y soy estudiante de medicina. Muy bien, Denis, ya tienes los datos, te toca presentarla. Buenas noches a todos. Hoy les tengo el agrado de presentar a Maite Araceli Franco, estudiante de medicina, quien nos contará una historia súper agradable. Esta historia se presenta en un colegio de Cochabamba, donde la bulla que producen los estudiantes se siente en el aire. Lucía, una chica de 15 años con trenzas y una mochila gastada, camina cabizbaja mientras murmullos la siguen. ¡Mira, la cuatro ojos! ¡Tan rara! En el salón, alguien le esconde su cuaderno. Ella la encuentra con garabatos burlones. Su respiración se agita, pero guarda silencio. Si no respondo, se aburrirán, piensa. Pero hoy una lágrima escapa hacia sus mejillas. En el recreo, un grupo rodea a Lucía. ¿Por qué lloras? ¿Quieres que te demos más motivos? Ríe Jorge, pues es el líder. Ella intenta escapar, pero tropieza, haciendo que les estallen las risas. De pronto, Mateo, un compañero callado que siempre observa todo, grita: ¡basta! El grupo se sorprende, pero luego se burlan. ¿Ahora el fantasma habla? Mateo tiembla, pero se pone enfrente de Lucía. No es gracioso, dice firme.
Jorge empuja a Mateo, pero este no cede mientras los demás estudiantes miran en silencio. Al día siguiente, Lucía llega al colegio con el corazón en la garganta, pero hoy Mateo camina a su lado. En el pasillo, Valeria, una chica del equipo de básquet, los alcanza. Oye, Lucía, ¿quieres sentarte con nosotras? Jorge y su grupo solo puede observar desde lejos, pero ya no se ríen, porque el bullying vive en el silencio de muchos, pero muere con el valor de unos pocos. ¿Esta situación te parece conocida? El bullying es una realidad presente en nuestras escuelas. Puede afectarte a ti, a tu hermana, a tu hermano o a tu hijo o hija. Por eso hoy hablaremos de estrategias que podemos usar para pararlo y no permitir que siga generando más daño. Muy bien, Maite. Pocas cosas que corregir. Lo único que me hubiera gustado verte con cámara encendida, si podíamos corregir el lenguaje no verbal, pero en la parte de la narrativa me ha gustado mucho, has manejado muy bien los tonos de voz, has manejado muy bien el ritmo, has manejado muy bien la entonación y el volumen. Por ejemplo, cuando hablabas que una lágrima caía por sus ojos, se ha sentido emotivo, ha habido la conexión emocional necesaria. Lo lindo del storytelling es que preparas el camino para poder, para que esa semilla de lo que estás diciendo se quede plantada y pueda crecer lo que quieres que crezca. Y en este caso has logrado llamar la atención a través de una historia bastante emotiva, que al final tiene un mensaje. Me ha agradado bastante, has mantenido más o menos el 25% de la introducción de tu historia, presentando un poco a los personajes, la situación, has mantenido el desarrollo, ha habido un arco de un héroe, de una persona, un mentor que pone fin a la situación, has presentado una conclusión resumiendo un poco la historia y dando un mensaje positivo que llama a una acción. O sea, has usado muy bien todas las partes del storytelling, y me encanta cómo has enganchado, haciendo un pequeño arco narrativo de explicar qué es el bullying, y vamos a hablar acerca del bullying, y empiezas tu narrativa. Me ha gustado, perfecto. Muchas gracias, Maite. Como te digo, lo único que me hubiera gustado corregir es la parte del lenguaje no verbal, pero por lo demás, muy bien. Felicidades, Maite. Muchas gracias. Muy bien, señores, muchísimas gracias por su atención. Con esto damos por terminada esta clase. Hoy voy a pasar las diapositivas que faltan para que las suban al grupo, para que vayan teniendo los trabajos. Por favor, vayan practicando en casa la oratoria. La oratoria es como nadar, no sirve de nada tener la teoría si no nos lanzamos a la piscina. Practiquemos, hagamos videos, practiquemos frente a un espejo, hagamos redacción de nuestros discursos. Estamos muy cerca ya de acabar este curso. Entonces, mientras más practiquen, irá mejor. Ya se les dará luego las instrucciones para que puedan ir inscribiéndose al concurso de oratoria que va a haber al final. Muchísimas gracias, ha sido un gusto estar con ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.